Buenos días, mi nombre es Lorena Patricia de Restrepo y junto a mis compañeros Alejandro Martínez Percy y María José Feria Romero vamos a recrear los siguientes proyectos de Cagle. El primero va a ser sobre las erupciones volcánicas en Indonesia, el segundo es sobre los terremotos y terremotos inducidos por la diferencia entre estos, y el tercero es sobre África, su distribución, su país y pues sus habitantes. En este proyecto de Kaggle, nosotros vamos a analizar las visualizaciones estadísticas que implementamos en R. Como pueden ver aquí, vamos a comenzar con el proyecto de erupciones volcánicas en Indonesia. En esta tabla podemos ver el número de erupciones por islas. Acá abajo están los nombres de estas islas en el eje de las X, y pues en el eje de la Y está el número de montañas. Al analizar esta tabla podemos ver que en esta isla de acá hay 114 montañas, en esta hay 24, en esta 21, en estas dos que están acá hay 17 montañas, en esta que está acá solamente hay 6 y pues en esta solamente hay una. Hola, mi nombre es María José Feria y en este documento vamos a estar leyendo algunos datos sobre los terremotos. En la primera gráfica nos están dando la magnitud del terremoto. En el eje de las X podemos ver las fechas, como de febrero y algunos días de marzo. Y en el eje de las Y la magnitud. En esta gráfica podemos ver que el pico de la magnitud fue entre la fecha de 18 de febrero y el 25 de febrero. Aquí nos están dando el porcentaje del número de earthquakes por día. En el eje de las X tenemos la hora del día y en el eje de la Y el número de earthquakes. En estos colores nos indican la máxima magnitud. El color más oscuro pues muestra la magnitud máxima. Como por ejemplo a las 9 de la mañana y como a las 10, 11. Aquí podemos ver el porcentaje de actividad sísmica. En el eje de las X, el tipo de actividad sísmica y en el eje de la Y, el porcentaje. De este lado nos indica los tipos de actividad sísmica. En este caso tuvo mayor porcentaje el earthquake. Y en esta estamos viendo la profundidad de la actividad sísmica. En el eje de las X, el tipo de actividad sísmica y en el eje de la Y, la profundidad. Aquí podemos observar los tipos y podemos ver que tuvo mayor profundidad el earthquake. En este gráfico podemos ver la magnitud de la actividad sísmica, eje de las X, el tipo, eje de la Y, la magnitud, otra vez los tipos y pues tuvo mayor magnitud el earthquake. En este gráfico podemos ver el tiempo de la actividad sísmica, tipo de actividad sísmica en el eje de las X y en el eje de la Y la hora. De este lado los tipos y podemos aquí ver la variación y pues los puntos que están fuera de lo normal. Hola, soy Alejandro Martínez y les voy a hablar sobre este documento que tiene datos sobre encuestas de 2017 y 2018. La primera gráfica, en la página 7, nos muestra en el eje Y un conteo y en el eje X diferentes países. ¿Sobre qué? Del número de personas que respondieron a las encuestas. Como podemos ver, 9.000 personas en Asia, 5.500 en Europa, 5.300 en Noramérica, 1.300 en Suramérica y 681 en África, que como ven están en un color diferente y es la que vamos a estudiar en este texto. Las próximas dos gráficas vemos otra vez un conteo y en este caso un par de años. Esto muestra la diferencia en selectos países, la diferencia entre conteos de un año a otro. Aquí por ejemplo Nigeria tuvo el mayor incremento de conteo y este muestra
país de residencia. Otra vez un conteo en Y y diferentes países en X. También podemos observar cómo estas líneas, como cada barra tiene dos colores diferentes. Un azul más claro que representa a las mujeres y un azul más oscuro que representa a los hombres. Para cada país vemos una proporción mucho más elevada de hombres que de mujeres. Para la cuarta gráfica vemos una distribución de edades, también dividido entre hombres y mujeres. Diferentes rangos de edades de 18 a 21, 22 a 24, así sucesivamente hasta llegar a 60 a 69, donde, de nuevo, la mayoría de los respondentes son hombres. Sin embargo, vemos para ambos una tendencia de estar entre los rangos de 22 y 24 y 25 y 29 más frecuentemente. Ahora podemos ver qué están estudiando las diferentes personas. Aquí hay diferentes carreras como ciencia de computadoras, ingenierías, matemáticas, las estadísticas, y en el eje X diferentes países. Sin embargo, lo que nos muestran estos puntos son las proporciones. Entonces, un punto más grande demuestra una proporción más elevada. Por ejemplo, en Europa hay una proporción muy elevada de personas que estudian ciencia de computación, comparado con otros que son diferentes carreras que son pequeñas o más o menos desconocidas, que tienen una menor proporción, por ende un menor punto. Vemos de nuevo las carreras que estudian diferentes personas. La línea naranja demuestra a las mujeres, la azul los hombres. Vemos claramente un casi 10% más de mujeres que estudian ciencia de computación. Como se puede ver aquí en el eje Y hay un porcentaje, y en el eje X están las diferentes carreras. Rol actual es lo que están haciendo las personas actualmente. Aquí podemos ver que en la mayoría de países, primero que todo en el eje Y están los diferentes roles, en el eje X los diferentes países para cada rol. Los diferentes continentes: África, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y Suramérica. Como podemos ver, la mayoría de las personas son o estudiantes o data scientists. De nuevo para el rol actual, vemos porcentajes en el eje Y los diferentes roles en el eje X. Podemos observar de nuevo que hay muchos estudiantes y muchos data scientists. Sin embargo, también podemos ver que hay quizás un 5% o 10% más hombres que mujeres siendo estudiantes. Rol actual por país: eje X los diferentes roles, eje Y los diferentes países. Además, podemos ver con el color que indica de nuevo la proporción. Un color más oscuro indica una proporción mucho mayor para cada rol en cada país. Proporción de estudiantes en el 2018, en el 2017 y proporción de estudiantes en el 2018. Sí y no. Claramente, 100% de los estudiantes en 2017 son mujeres y solamente aproximadamente 35% son estudiantes en el 2017 de hombres. Diferencia con el 2018, donde aproximadamente 25% para hombres y mujeres son estudiantes. Y por último, vemos estas dos gráficas que a la izquierda nos dice experiencia con el código entre hombres y mujeres. Claramente hay una mayor proporción de hombres que tienen experiencia con código. Podemos ver 1 año, menos de 1 año, 1 o 2 años, 3 o 5 años. La proporción de hombres siempre es mayor. Experiencia con el código por país. En el eje Y porcentaje y en el eje X de nuevo los años. Sin embargo, aquí podemos ver que hay diferentes líneas de diferentes colores que demuestran cada país de África.